Bien, el día de hoy vamos a abordar los versículos 19 y el versículo número 20 del capítulo número 5 de Primera de Timoteo. Así que les invito a que abran su Biblia en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 5, los versículos 19 y el versículo número 20. Mis amados hermanos, en la semana anterior estuvimos abordando aquellos versículos específicamente donde el apóstol Pablo instruye al joven pastor Timoteo acerca de esa relación que tiene con la iglesia y específicamente, prácticamente con eso de sostener al pastor. Al yo abordar ese tema no es que yo estoy pidiendo algo, para nada, sino que es el pasaje que teníamos, ¿verdad?, que abordar ese día. Además también que es bíblico de que la iglesia, cuando tiene la capacidad económica, que pueda sostener a sus pastores. Nosotros somos una iglesia recién plantada, una iglesia bebé, una iglesia joven, y es obvio que no tenemos esa capacidad. Y cuando la iglesia, por la gracia del Señor, creciera y tuviese la capacidad, entonces también hay que hacerlo bien. Esto no es tampoco que se toma así a la ligera. Tampoco vimos nosotros en la predicación anterior, no es algo que el pastor decide cuánto va a ganar y él pone su salario. No, eso no es así. Nosotros somos una iglesia congregacionalista donde este asunto no lo ve el pastor, sino la congregación. La iglesia en conjunto toma esa decisión. No lo impone una persona, no lo impone la familia del pastor como sucede en otros círculos. No, en nuestro caso es muy diferente. Ustedes saben que tenemos una membresía y esto es asunto que le corresponde a todos ustedes. Veíamos esto. El día de hoy nos toca abordar los versículos 19 y los versículos 20 del capítulo número 5. Así que veamos estos versículos y veamos también estos temas que normalmente no se abordan dentro del seno de la iglesia, mucho menos, ¿verdad?, el poder hacer una exposición bíblica sobre estos versículos. Normalmente cuando se predica de manera temática, que es algo muy común en la mayoría de las iglesias, pues se obvia este tema, se pasa por alto y se busca aquellos temas que puedan ser de interés para la iglesia. Pero nunca, casi nunca, no quiero generalizar, se escucha sobre esto, que qué pasa cuando un pastor peca, cuando adultera, cuando está tomando de los fondos de la iglesia. ¿Qué pasa? La iglesia tiene que ver con este asunto. Normalmente no se abordan estos. Y esa es la ventaja de predicar de esta manera sistemática. Veamos lo que dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, el cual era una realidad que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 19 al versículo 20. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Mira lo que dice el versículo 20. A los que continúan en pecado, es decir, a estos ancianos o pastores, ya se le había llamado la atención y aún así continúan, persisten en pecado. ¿Qué dice? Repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Bien, un estudio reciente del grupo Barna reveló que aproximadamente más del 40% de los pastores en los Estados Unidos han considerado dejar el ministerio en los últimos años. Entre las razones principales que menciona este estudio está la presión por cumplir con las expectativas de la congregación, las críticas sin fundamentos y en algunos casos acusaciones injustas que afectan su reputación y ministerio. Según el mismo estudio, muchas de estas acusaciones provienen de malos entendidos, de testimonios que carecen fundamento, pero lamentablemente el daño que causa es devastador, tanto para el pastor como a toda la familia del pastor. En contraste, otro estudio destacó otra situación preocupante, donde aproximadamente el 41% de los cristianos encuestados
señaló que si supieran de un pecado grave en un líder de la iglesia, dudarían en denunciarlo por temor a las repercusiones. Amados hermanos, el resultado de estos estudios muestran dos peligros reales. Por un lado, la rapidez con la que se lanzan acusaciones sin pruebas. Y por otro, la negligencia de algunos creyentes de confrontar el pecado cuando es necesario, cuando lo requiere. Ambos extremos son igualmente dañinos para una iglesia. Y es aquí donde el consejo del apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19 y el versículo 20 que hemos leído en este momento, se vuelve importante para tratar con estas situaciones. En estos versículos, el apóstol Pablo instruye a la iglesia a manejar las acusaciones contra los ancianos con justicia, exigiendo testigos confiables, pero también estos versículos llaman a confrontar públicamente el pecado probado para proteger a la iglesia. Así que la iglesia no puede ser indiferente ni hacia las falsas acusaciones, ni hacia el pecado encubierto de los pastores o ancianos. Y esto, por supuesto, también es aplicable no solamente para los líderes de una iglesia, sino para cada uno de nosotros, es decir, para cada uno de los miembros de la iglesia. Leamos una vez más, Primera de Timoteo, el versículo 19 y el versículo 20 de este capítulo número 5. Y dice así: no admitas acusación contra un anciano. Se refiere al pastor. A menos de que hayan 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Amados hermanos, aquí el término anciano es el mismo de pastor, obispo. Son términos intercambiables, no son personas diferentes, se refieren a la misma persona. Mis amados hermanos, hoy continuamos con este tema que nosotros habíamos iniciado la semana anterior. Esa relación entre la iglesia y sus líderes o pastores. Vimos que cuando los pastores o los líderes sirven con fidelidad y se esfuerzan en la enseñanza de la palabra de Dios, entonces la iglesia, si tiene la capacidad, tiene la responsabilidad de cuidar de las necesidades de aquellos que ministran para que lo hagan con libertad y también con dedicación. Sin embargo, hoy estaremos abordando otro aspecto fundamental de esta relación. ¿Cómo debe de actuar la iglesia cuando un pastor es hallado en falta o descalificado por su pecado? El pasaje que estudiaremos hoy nos muestra 2 principios esenciales. Véanlo por favor una vez más en su Biblia. El primero, la iglesia no debe aceptar acusaciones sin fundamento contra los líderes. Y eso se aplica para todos nosotros, no solamente para los líderes. Y en segundo lugar, si un pastor cae en pecado grave, escandaloso, y persiste en el pecado sin arrepentirse, no debe permanecer en el liderazgo, ya que la autoridad de la palabra de Dios y de la iglesia debe de prevalecer. La iglesia no es del pastor. El pastor no es el dueño de la iglesia, amados hermanos. Es triste esos malos testimonios que suceden en otras iglesias, pero no debe de ser así. En primer lugar, la iglesia no debe de aceptar acusaciones infundadas contra sus líderes. Veamos ese primer principio. Mi amada iglesia, estos puntos que hemos mencionado nos lleva a reflexionar sobre una enseñanza que es bíblica. ¿Cuál? La enseñanza acerca de la disciplina eclesiástica. Eso es bíblico, eso se encuentra en la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aunque este no es mi tema principal de mi exposición, pero por favor permítanme, antes de abordar el primer punto del sermón del día de hoy, exponerles algunos extremos peligrosos
que suelen caer muchas iglesias con relación a la disciplina, a la práctica de la disciplina eclesiástica. Por un lado, algunas iglesias no practican ninguna forma de disciplina eclesiástica y esto trae consecuencias devastadoras a la iglesia, porque el pecado y la desobediencia se extiende sin control y corrompe la vida de la iglesia. De manera que usted no va a ver ninguna diferencia entre un creyente y un no creyente. Por otro lado, hay iglesias que caen en el error contrario. En lugar de aplicar la disciplina eclesiástica de manera bíblica, sus líderes, o el pastor o el anciano, actúa como un juez severo imponiendo correcciones o castigos o disciplina sin seguir los principios de la palabra de Dios. Y de esta manera se está distorsionando la enseñanza o la doctrina bíblica de la disciplina. Y esto la convierte muchas veces, esa distorsión que a veces se presenta de tribunal humano en lugar de un proceso espiritual guiado por las Escrituras. Ante estos dos peligros, debemos preguntarnos, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre la disciplina en la iglesia? Amados hermanos, las Escrituras nos dan instrucciones claras sobre este tema. Voy a mencionar varios pasajes, no me voy a detener por factor de tiempo a leer cada uno de estos pasajes, pero vamos a leer por lo menos uno. Pasaje como Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 18, que fue el que nosotros leímos al inicio de nuestro servicio de adoración. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16, al versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 23 al versículo 26. Y también Romanos capítulo 16, versículo 17 al versículo 18. Como les decía, por factor de tiempo, no podemos leer todos estos pasajes que he mencionado, pero leamos una vez más Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 18. ¿Qué nos dice? Si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿De qué manera? A solas. No de manera pública. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. El versículo 18, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Este texto que hemos leído y los demás que mencioné nos muestran que la disciplina eclesiástica es un acto de corrección bíblica, pero no es un acto, escuchen bien esto, no es un acto de corrección impulsado por el enojo, sino que es un medio amoroso para restaurar a aquel que ha caído en el pecado. Sin embargo, cuando llegamos a nuestro texto del día de hoy, de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19 y el versículo 20, encontramos que el apóstol Pablo aborda un tema aún más delicado: la disciplina a los pastores o ancianos de la iglesia. Y aquí la responsabilidad es mayor. ¿Por qué? Cuando un líder, un pastor, un diácono, un oficial de la iglesia cae en pecado, eso es triste. Su influencia no solo afecta su propia vida, sino que repercute en toda la iglesia y el testimonio también del evangelio es pisoteado. Es por eso que debemos de considerar con gran seriedad la disciplina de aquellos que han sido llamados a pastorear el rebaño del Señor. Amada iglesia, no es fácil corregir a un líder.
pero la iglesia tiene que estar dispuesta a hacerlo cuando sea necesario, siempre con la finalidad de preservar la santidad del ministerio y el honor del nombre de Cristo. Pero no debemos de perder de vista que la meta principal de la disciplina eclesiástica en la iglesia nunca es la venganza o la humillación, sino la restauración de la persona que ha caído. Cuando la disciplina eclesiástica se aplica de manera bíblica, lo que consigue, lo que busca o lo que persigue es que esta persona pueda proceder al arrepentimiento y pueda restablecer su relación con Dios. Y de esta manera se pueda preservar la piedad o la pureza en la iglesia. La meta es guiar al creyente que ha caído en pecado al arrepentimiento y no simplemente, como sucede lamentablemente en algunos grupos, expulsarlo de la iglesia. Nuestra actitud debe ser de amor y de mansedumbre, como lo enseña la palabra del Señor. No es porque yo lo digo, no es porque yo aquí traigo una nueva ideología acerca de la disciplina eclesiástica. Yo me la estoy inventando, este concepto. No, eso se encuentra en la Biblia. Y leamos Gálatas capítulo 6, el versículo 1 al versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios misma. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. No dice que lo humillemos. No dice, estaba esperando este momento para vengarme por todas las que me hizo anteriormente. No, eso no dice la Biblia. Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mis amados hermanos, cuando Pablo habla de la palabra restaurar, la ubican en este versículo de Gálatas que hemos leído, restaurar a alguien, ¿no? Restaurar. El verbo restaurar que encontramos aquí en este pasaje se refiere a la idea de acomodar un hueso roto. Esa es la idea. Ustedes pueden imaginarse cuánta paciencia, cuidado y delicadeza necesita un doctor para realizar esta operación, de poner en su lugar aquel hueso que está roto. Asimismo, la disciplina eclesiástica debe ser ejercida con sabiduría, buscando siempre la sanidad espiritual del hermano caído y la pureza de la iglesia. Tenemos que tratar estas cosas con cuidado, con paciencia, con amor. Por lo tanto, al aplicar la disciplina en la iglesia, ya sea a los miembros o a los líderes de la iglesia, debemos hacerlo conforme a la enseñanza de las Escrituras, siempre buscando la gloria de Dios. Ahora bien, pregunto, ¿cómo debe la iglesia asegurarse de que la disciplina sea justa y bíblica? Bueno, en el versículo que hemos leído de 1 de Timoteo, capítulo 5, 19 y 20, aquí encontramos nosotros la primera advertencia que Pablo le da a Timoteo. ¿Y cuál es la primera advertencia que Pablo le da a Timoteo? Para que la disciplina se pueda realizar de manera justa y bíblica, que no acepte acusaciones contra un anciano sin antes asegurarse de que sean ciertas. La manera bíblica de hacerlo es a través del testimonio de testigos confiables, como lo establece la palabra del Señor. Y saben que este principio no es nuevo. Este principio ya estaba presente en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Hasta el momento hemos leído muchos versículos del Nuevo Testamento, pero esto ya se encontraba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 19, el versículo 15. Mira lo que dice. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido.
el caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y este mismo principio es reafirmado por Jesús. Ya lo leímos en Mateo capítulo 18, el versículo 16. Pero también es reafirmado por el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, donde se enfatiza la necesidad de contar con 2 o 3 testigos para confirmar cualquier asunto, cualquier acusación. Amados hermanos, el apóstol Pablo aborda el problema que no solo afectó a la iglesia en Éfeso, sino que lamentablemente sigue ocurriendo en muchas de las iglesias hoy en día. Las murmuraciones, los chismes y críticas injustas contra cualquier hermano de la iglesia o líder o anciano no se deben de permitir, pero a la vez también son una realidad. Es algo que sucede. Y en este caso, en la carta de Primera de Timoteo que nosotros hemos leído, encontramos que las personas que estaban en una posición de liderazgo estaban siendo acusadas. Algunas estaban siendo acusadas de manera injusta. Hay otros que sí tenían que ser reprendidos, como lo dice en el versículo 20. Ya le habían llamado la atención y ellos persistían en pecado. Posiblemente estaban enseñando falsas doctrinas. Pero ellos persistían en ese pecado. Pero hay otros que estaban siendo tratados de manera injusta y se estaban convirtiendo en un blanco de acusaciones. Y esas acusaciones eran sin fundamento. Entonces, ante este peligro, Pablo establece un principio claro para frenar estas acusaciones sin prueba. El apóstol Pablo no está diciendo en estos versículos que los pastores o los ancianos sean intocables y que nunca pueden ser corregidos. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Si hay una falta real, debe ser confrontada bíblicamente. Sin embargo, la Biblia nos dice que la iglesia no debe aceptar acusaciones ligeras contra un anciano. Y esto nos lleva a considerar 2 aplicaciones prácticas e importantes para nosotros. Primero, aquellos que traigan acusaciones contra un anciano, contra un oficial de la iglesia, bueno, la palabra del Señor nos dice de manera clara que debe estar respaldada con pruebas claras y testigos confiables. Es decir, los chismes, las sospechas y las suposiciones no son suficientes para ejercer una disciplina dentro de la iglesia a un anciano. Y no solamente a un anciano, sino a cualquiera de nosotros, a cualquier miembro de la iglesia. Y si la iglesia permite que las acusaciones sin fundamentos destruyan la reputación de un hermano o la reputación de un líder, esto traerá graves consecuencias. Estará abriendo la puerta al desorden y a la injusticia si esto no se para. Ustedes se pueden imaginar si eso no se detiene. Las acusaciones que nos estaremos tirando uno a otro, las suposiciones, los chismes. Pero por otro lado, también debemos tener cuidado de no caer en la negligencia. Cuando las acusaciones son legítimas, hay testigos y hay pruebas. No podemos quedarnos indiferentes. La iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que actuar, y ese es el versículo número 20, que es lo que nosotros estaremos viendo, que es nuestro segundo punto de nuestra prédica. Si un pastor cae en pecado grave y persiste, ya le han llamado la atención y persiste en el pecado sin arrepentirse, no debe de permanecer en el liderazgo. ¿Por qué? Porque la autoridad de la palabra de Dios y la iglesia debe de prevalecer. Como les decía anteriormente, la iglesia no es del pastor. La familia del pastor no son los dueños de la iglesia, amados hermanos. El versículo 20 nos dice a los que continúan, mira ese detalle, a los que continúan en pecado,
repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. En este versículo, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos de tratar a aquel anciano o líder o pastor que persiste en esta falta, en este pecado. Cuando un anciano ha sido confrontado con su conducta pecaminosa y aún así no está mostrando arrepentimiento, debe ser reprendido públicamente. Eso nos dice las Escrituras. Ahora, si se trata de un miembro de la iglesia, el proceso disciplinario seguirá los procesos que nosotros hemos leído en Mateo capítulo 18, versículo 15, el versículo 17, que hemos leído ya en 2 ocasiones, comenzando con una confrontación privada, a sola, luego con testigos y finalmente llevándolo ante la congregación. Pero en todo este proceso, hermano, tiene que estar revestido de paciencia, mansedumbre. No podemos tratar esto de manera ligera. Sin embargo, cuando el que persiste en pecado es un anciano o un pastor, después que los demás pastores han conversado con él, la situación es diferente. Pablo instruye a Timoteo que la reprensión sea pública. ¿Para qué? Para que sirva de advertencia a los demás. El propósito de esta reprensión no es castigar ni humillar, sino advertir. La iglesia debe entender la seriedad de su llamado. Y esto comienza con la fidelidad de sus líderes. Así como en la sociedad, hermanos, la justicia busca cómo servir como un ejemplo para disuadir el crimen. En la iglesia, la disciplina tiene el propósito de evitar que el pecado se extienda. Algunos podrían quizá pensar, hermano, esto es algo duro, esto es un acto duro y cruel que se pueda practicar en la iglesia. Pero en realidad es la manera en que Dios ha establecido cómo deben de hacerse las cosas. La iglesia no se gobierna por emociones, por lágrimas, por sentimentalismo, sino por la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué fácil? No es fácil. Es algo muy difícil poder hacer esto. Pero la iglesia tiene que asumir el llamado que el Señor le ha dado. Ningún líder, mi persona, ningún líder está por encima de la iglesia, ni puede actuar impunemente sin ser confrontado cuando su conducta deshonra a Dios. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad para conocer y confirmar a sus líderes. ¿Y qué pasa si el único pastor que tiene la iglesia se corrompe? Y que es evidente ante todos ustedes que el pastor está en pecado, pero él se impone ante los demás y la iglesia calla. ¿O qué pasa, como ya ha sucedido también en muchos lugares, donde la iglesia tiene varios pastores y todos se corrompen? Ustedes tienen libertad, hermanos. Ustedes están llamados por Dios para actuar y no dejar que estas personas lideren la iglesia y controlen y se adueñen de la iglesia. Ustedes tienen libertad dada por Dios. Ustedes tienen la libertad de ir a otras iglesias hermanas para que le ayuden en este proceso disciplinario. Ahora, yo quisiera aclarar algo que es muy importante. Si un pastor ha sido removido de su cargo porque ha pecado, eso no quiere decir que este pastor perdió la salvación. Lo que pierde es su calificación para seguir en el liderazgo. Ya no puede ser pastor. Aunque estos ancianos ya no puedan ejercer el ministerio pastoral, ellos siguen siendo nuestros hermanos en la fe y deben ser tratados con amor y mansedumbre también. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros también no somos perfectos. Nosotros leímos eso en Gálatas, ¿se acuerdan? Capítulo 6. Aquí la meta siempre es restaurar la vida espiritual, aunque para este pastor o para este oficial no signifique su regreso al liderazgo. Sin embargo, esto nos lleva a algunas preguntas. ¿Qué tipo de pecado puede descalificar a un pastor de su ministerio?
no estamos hablando de faltas ocasionales, porque todos los que estamos aquí pecamos todos los días. Sin embargo, hay ciertos pecados que comprometen la integridad de un pastor o un oficial de la iglesia y que afectan su testimonio de manera que lo descalifican para el ministerio. Por ejemplo, pecados sexuales, adulterio, acoso, todos esos pecados sexuales. ¿Cuántos escándalos han habido, hermano, en las iglesias sobre esta situación? Y los pastores se imponen, tienen el control de la iglesia, se adueñan de la iglesia y siguen pastoreando. La palabra del Señor nos dice de manera clara en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 2 de Primera de Timoteo, un pastor debe ser marido de una sola mujer. Si él ha sido infiel en lo más básico de su compromiso matrimonial, ha demostrado que este pastor no es digno de confianza en el liderazgo. ¿Cuál otro pecado? Su avaricia. Todos esos pecados que están relacionados con el dinero. Las Escrituras advierte en repetidas ocasiones sobre los peligros del amor al dinero en el ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice, voy a tratar de parafrasearlo, si un líder malversa fondo o está involucrado en fraudes financieros o otros vicios como apuestas, ha perdido irreprensibilidad, falta de dominio propio, es iracundo, es colérico, es agresivo, agrede verbalmente a las personas. Un pastor no debe ser alguien que está constantemente envuelto en pleitos y en conflictos con los demás y que se va a los puños. No, la palabra del Señor nos dice en Tito capítulo 1 versículo 7 también sobre esto. Si este anciano o este líder no puede controlar su temperamento, no es apto para guiar a la iglesia con sabiduría y con paciencia y con mansedumbre y con amor. También cuando el pastor ha caído en pecados sobre adicciones, es decir, falta de sobriedad. La Biblia exige que los pastores sean sobrios y de buen juicio. Si un líder está dominado por el alcohol y por otras sustancias, drogas, otros vicios, ¿ustedes creen que pueden pastorear con lucidez? ¿La iglesia del Señor puede ser un ejemplo? Claro que no. Mis amados hermanos, cada uno de estos casos tiene que ser evaluado por la iglesia y tiene que hacerlo con prudencia. Pero también tengamos presente algo. La iglesia no debe de actuar impulsivamente ni basarse en rumores, en chismes o acusaciones sin pruebas. Recuerden el versículo 19. Es por eso que el apóstol Pablo enfatiza que las acusaciones deben ser respaldadas por testigos, por dos testigos. Aquí también resalta algo este principio, el principio que la iglesia debe de contar con una membresía madura, comprometida, ya que son ustedes los miembros oficiales que tienen la responsabilidad de participar activamente en este proceso, en estos asuntos. Lamentablemente en muchas iglesias, algunos pastores que han sido descubiertos en pecado de este tipo continúan en sus posiciones como que si nada hubiera pasado. Y esto sucede porque la congregación no está debidamente, o la iglesia no está debidamente organizada. No tiene estructura para aplicar una disciplina bíblica. Cuando una iglesia no tiene una membresía fuerte y bíblica, los pastores a veces, y juntamente con su directiva, se adueñan de la iglesia. Terminan viendo a la iglesia como que ellos son los propietarios y los miembros sus peones, sus trabajadores. Toman decisiones según sus criterios en lugar de someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es fundamental que cada creyente se involucre formalmente en una iglesia local, no solo como asistente, sino como un miembro activo, comprometido con la vida y el orden en la congregación. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a sus pastores y dar el beneficio de la duda cuando se le acusa sin prueba.
Pero eso no significa que se debe de ignorar o encubrir pecados graves cuando hay pruebas claras y legítimas. Frente al pecado de un líder, la iglesia debe de priorizar la gloria de Dios y la pureza del evangelio antes que los vínculos emocionales o porque el hermano me cae bien. Siempre lo he querido como mi hijo y ahora pues voy a ser un poco misericordioso con las faltas que está cometiendo. No, hermano. No podemos confundir esos vínculos emocionales o porque el pastor tiene ya 10, 20 años de antigüedad y entonces pues ¿cómo lo vamos a tratar ahora de esa manera? Hay que ser misericordioso con esos pecados que está cometiendo. Él va a reflexionar más adelante. Él se va a dar cuenta que eso no es correcto. No es así, hermano. No es así. La iglesia tiene que actuar. Damos muchas gracias a Dios porque el Señor no nos ha dejado sin dirección en estos asuntos. Su palabra nos da principios claros, como lo hemos leído en 1 de Timoteo 5, 19 al 20, para manejar con prudencia, con sabiduría, estas situaciones difíciles como la disciplina eclesiástica hacia un oficial de la iglesia, específicamente a un pastor. Que el Señor nos ayude, a aplicar estos principios con fidelidad, amor y temor a Dios. Es necesario estar continuamente predicando sobre estos temas, diría yo una vez en el año por lo menos, porque son situaciones reales que suceden en la iglesia, amados hermanos. Hoy yo estoy por la gracia de Dios, el Señor me permite estar en la obra de Dios juntamente con mi hermano Junior dirigiéndoles a ustedes, pero nosotros no somos eternos. Puede ser que por la providencia de Dios más adelante venga otro hermano. Nosotros tampoco somos perfectos también. Es posible que en un descuido nosotros caigamos en pecados como estos. Nosotros nos cuidamos, nos tomamos todas las medidas que estén a nuestro alcance, pero no somos perfectos, hermanos. Y podemos también envanecernos, podemos caer en orgullo. La iglesia tiene un llamado en estas situaciones. Para los amigos, sé que estos pasajes de la Biblia a veces son bastante difíciles de abrazar. Porque por los malos testimonios que ellos han visto, lamentablemente, a veces en otros lugares. Y posiblemente esas son una de las muchas razones, y los entiendo, de sus dudas en congregarse en una iglesia, por el mal testimonio de algunos líderes. Es cierto que hay algunos que han fallado en su llamado, pero quiero decir que nada de esto sale del control de Dios. Dios no ignora la injusticia ni el pecado. Ellos darán cuenta de lo que están haciendo. Eso ténganlo por seguro, amados hermanos. Así que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder ser fiel como iglesia con estos principios. Ahora, la disciplina eclesiástica ya es disciplina eclesiástica y ya inicia en el momento en que nosotros o alguien de ustedes le hace un llamado de atención en privado a alguien. Ya eso es disciplina eclesiástica. Y si el hermano reflexionó o la hermana recapacitó y se arrepintió y trató esa situación, ahí queda, hermano. No hay por qué hacerlo más grande. No hay que andarlo publicando con trompeta y con tambores. No, ahí quedó. La palabra del Señor nos dice que si esta persona entonces no te escucha, dice en Mateo, que llamemos a otro, pero no con la finalidad de andar haciendo propaganda de lo que este hermano hizo, sino con la finalidad de convencerlo de que se arrepienta de esa situación pecaminosa que está viviendo para que restablezca su relación con Dios. Y si ese hermano al traer 2 testigos reflexionó, ahí quedó. No tiene por qué hacerse siempre más grande esa situación. Que el Señor nos ayude a tratar estas cosas con sabiduría y prudencia. Así que vengamos en oración, amados hermanos. Amado Padre, ayúdanos como iglesia a poder obedecer cada uno de estos principios que nosotros encontramos en tu palabra. Iglesia hispana, la iglesia hispana es una iglesia muy joven y todavía no hemos tenido situaciones como esta. Pero si es tu voluntad, es posible que en un momento dado tenemos
que enfrentar estas situaciones difíciles, complejas, tristes. Padre, ayúdanos, por favor, a poder actuar con prudencia, con sabiduría, con mansedumbre ante estos eventos difíciles. Provéenos, Señor, las palabras correctas, exactas, Señor, para poder guiar a estos hermanos, Padre, a un arrepentimiento por esas malas obras que están cometiendo. Antes que el pecado y la desobediencia sea el modo de vivir de este grupo, de esta iglesia. Padre, ayúdanos también y guárdanos, Señor. Te suplicamos sobre todas las cosas, pero ayúdanos cuando como iglesia nos toque quizás llamarle la atención a un líder. Tú sabes, Señor, que muchos de nosotros hemos sido marcados a veces por malos testimonios que han cometido otros líderes. Y esto ha traído mucha vergüenza a la iglesia. Esto ha hecho que muchos no creyentes no quieran saber nada, Señor, de tu iglesia y también de tu evangelio. Padre, ayúdanos como iglesia a no ser indiferente con estas cosas. Te lo suplicamos, Señor. De manera que en todo esto tú seas honrado, seas glorificado, porque esto es lo más importante, que tú seas honrado en todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.